Buenas, hoy vamos a hablar, como habíamos dicho, en nuestro viaje por las Islas Británicas del país de Gales. Esa, curiosamente, es la historia menos conocida y menos popular y que menos miniseries tiene, porque no está enmarcada en unas rebeliones tan supremamente poderosas y tenaces como las que hemos contado. Sin embargo, también tiene lo suyo. Y es esencial también para poder entender la historia de Inglaterra, porque muchas de las raíces comunes y clásicas vienen de ahí. Entonces vamos a echarle a todas estas un recorrido a las banderas. Cada uno va a tener una bandera diferente. Por todo lo anteriormente expuesto en cada una de las historias de la identidad de cada uno de estos pueblos a partir de una bandera. Irlanda República tiene una bandera que tiene el verde de la verde Irlanda, del trébol, de San Patricio, de todo eso. Tiene el blanco y tiene el naranja. El naranja es la orden de Orange, el naranja son los protestantes. Entonces es una bandera que tiene el verde, el blanco, que es como la paz en la mitad, y el naranja, que era, digamos, durante las épocas más duras decían que la bandera solo tenía el rojo, que solo tenía la sangre, que la idea era que, eso es una de las cosas que decía Bono en los conciertos, nuestra bandera debería volver a tener los tres colores que siempre ha tenido y no solo el rojo de la sangre que ha tenido durante tanto tiempo, cuando finalmente ellos encontraron la paz después de su guerra de 500 años, o de 50 o de 800, como ellos mismos lo definen. La bandera de Gales es distinta a todas las demás banderas. Adivinen por qué, porque tiene un dragón. Esa es la única bandera que tiene un dragón rojo, un dragón distintivo, un dragón mítico, un dragón identitario que la distingue de todas las demás banderas. Y esos son los colores Tudor, que fue en un momento dado fue Enrique VIII y Elizabeth fueron los Tudor. Entonces ellos son de los colores verde y blanco. Esa es la bandera galesa. Ese dragón es el rey Cadwallon, un rey legendario galés que vivió durante los años 600. Para ellos el tema mítico es esencial. Ahorita vamos a entrar a explicarles por qué la mitología temprana hace parte de la identidad galesa. La bandera de Escocia va a ser una cruz blanca sobre un fondo azul. Esa va a ser la bandera de St. Andrews. Y la bandera de la Gran Bretaña, cuando ya esté toda montada, va a ser la bandera de una cruz roja, que era la de Inglaterra, sobre la superficie azul, que era la de Escocia. Entonces, esa bandera que ustedes ven, azul, roja y blanca, que junta cruces, es la unión de la bandera de Escocia con la bandera de Inglaterra. Esa es la bandera actual de la Gran Bretaña. Y los galeses con su dragón y los irlandeses con su trébol y su naranja. Entonces eso es un bandererío, la cosa más impresionante, porque cada uno va a tener una identidad histórica a partir de la bandera, y cuando se fusionan las coronas, pues se fusionan las banderas. Por eso la Gran Bretaña es la bandera de Inglaterra con la bandera de Escocia. Entonces ahora nos vamos a las tierras mágicas de donde viene el país de Gales. Resulta que se habla de Merlín. Nuestros primeros conocimientos de Merlín están basados, del mago Merlín,
en una tradición de poetas y profetas britanos, que en un principio son, digamos, los relatos más antiguos que tenemos, y dicen que él era el hijo de un hada y de un demonio, o que pues simplemente era uno de los espíritus del bosque. Estos pueblos británicos van a ser cristianizados muy tardíamente con relación a la cristianización de la Europa continental. Igualmente los escandinavos también van a cristianizarse más tarde porque están a distancias de mares y de bahías del continente europeo. Entonces, para ellos la cristianización va a ser un poco paulatina y va a estar entretejida en sus leyendas, como lo vimos en Irlanda, siendo la de Irlanda muy particular, una versión absolutamente única. Pero antes de eso estaban los espíritus del bosque, los viejos dioses, el aliento del dragón. Era la tierra, digamos, lo que llamaban ellos el paganismo, que luego sería una batalla entre las cruces que están en las banderas y los dragones que representaban el viejo paganismo, porque el aliento del dragón era el que creaba la niebla que a estos países tan frecuentemente los hunde en una espesa neblina que hace que no se pueda ver nada. Ellos dicen que ese es el aliento del dragón. Entonces, en los espíritus del bosque, pues hay hadas y hay demonios, y de las hadas y los demonios surgió un mago de una naturaleza extraordinaria que fue Merlín. Dicen que él fue amante de la Dama del Lago, y la Dama del Lago, the Lady of the Lake, es la que le va a dar a Arturo la espada de Excalibur, ahorita cuando ya empecemos a hablar de Arturo, para que pueda a través de Excalibur unificar los reinos. Entonces a Merlín se le describe como el conocedor del sol, de la luna, el relator de los cisnes, de los cuervos, del fénix, de los peces y de los ciervos, porque él es el que va a comprender los misterios entre los diferentes mundos, el del mundo pagano y los mundos que vendrían después. Aquí estamos en un universo totalmente celta todavía, o sea, en un principio todo este combo es celta. Tanto los escoceses como los irlandeses, como los galeses, como los ingleses, en este momento de nuestro relato son todos celtas. Sí, después van a llegar los otros pueblos, pero partimos de toda una cantidad increíble de pueblos celtas que, como les cuento, venían de la Gelstal, que también aparecen en la península ibérica, que van a llegar hasta Anatolia, porque son los gálatas. Entonces, seguir la pista a los celtas para los gomosos es toda una tarea. A ver, póngase a clasificar los pueblos celtas y verá que no se le va un ratico, pero pues es una buena entretención. Pero toda esta gente es celta. Esta leyenda es celta. Entonces, Merlín es el mentor de Arturo, es el que lo va a conducir y a enseñar y a preparar para la misión que él va a tener. Entonces, Merlín se vuelve el emblema de los galeses, porque además los mitos y las leyendas para ellos son una definición muy importante. Es importante entender que todos estos pueblos, por muy racionales que vayan a ser y mucha filosofía que se inventen, y por más que esas después más adelante de Inglaterra vaya a ser Newton y de Escocia vaya a ser Hume, y Berkeley, toda esta gente, por muy racionales que sean, son pueblos profundamente míticos. Ese es un espíritu que ellos tienen cifrado dentro. Y es importante saber que lo tienen, además, porque cuando uno va a eso se siente.
Entonces, para ellos esto es muy importante porque dicen que toda la leyenda de Merlín es una leyenda originalmente galesa. Después va a haber una manera en que esa leyenda se difunda y adquiera, digamos, un relato un poco más de mayor cobertura mediática, diríamos. Sí, ya con Chrétien de Troyes, que es más adelantico. Eso ya es como 1200. Pero por ahora, en lo que nosotros llamamos la temprana Edad Media, entonces es cuando se están relatando todas estas historias de Merlín y de Morgana y de Arturo y de la Dama del Lago y de Lancelot y de nuestra Lady Guinevere. Y todo eso, digamos, ahí empieza por la primera parte. Después esto se va a articular en una leyenda que va a generar una serie de identidades históricas muy profundas. Entonces, el primer héroe de los galeses es un personaje que se llama Carataco. Es un héroe que resistió a los romanos. Llegan los romanos. O sea, los romanos hace rato están en la historia, pero no nos habíamos metido con los romanos, porque los romanos no se fueron, no llegaron a Irlanda nunca, y llegaron hasta la muralla de Adriano en Escocia. Entonces, siendo que nosotros estábamos hablando de los escoceses, hablábamos de la muralla de Adriano para arriba. Y cuando estábamos hablando de los irlandeses, hablábamos de otra isla. Entonces todavía no habían entrado a formar parte de nuestra historia. Ahora sí van a formar parte de nuestra historia porque los romanos van a llegar hasta Inglaterra y Gales. Y allá van a estar un pocotón de tiempo, unos 2 siglos, y allá van a influenciar profundamente el inglés con raíces latinas. Entonces van a llegar los romanos, van a hacer lo que les digo que es Bath, que es tan bonito que eso lo vamos a ver cuando ya estemos en Inglaterra. Y van a hacer, digamos, todo un relato allá. Entonces, cuando llegan los romanos, pues los pueblos tienen diferentes relatos de quienes resistieron la dominación romana, porque la dominación romana era una aplanadora. O sea, los romanos llegaban a imponer un imperio, llenaban eso de carreteras, que era lo chévere, porque eran un imperio de constructores, pero pues ellos imponían la Pax Romana y era como ellos dijeran. Por eso es que es esa historia de que cuando los romanos vengan, hagan lo que ellos hacen. When the Romans come, do what the Romans do. Entonces, pues van a tener una profunda influencia en la historia de estas islas. Entonces resulta que aquí hay gente que resistió. Sí, el héroe que estuvo resistiendo la dominación romana. De esto hay leyendas en todas partes. Asterix y Obelix en Francia corresponden a los galos, celtas también. Los galos, una pequeña aldea gala que sí efectivamente existió, que resistió durante 250 años la dominación del Imperio Romano. Y a esa aldea, Goscinny y Uderzo, un guionista y un dibujante franceses, va a hacer una saga maravillosa de cómics que se llama Asterix y Obelix. Pues más o menos de los mismos creadores de Resistiendo la llegada de los romanos es Cataraco, que es el héroe que va a resistir los territorios ocupados por los romanos. Entonces los romanos están allá, hacen lo suyo, que vamos a explicar un poco más también cuando entremos a Inglaterra, porque la influencia sobre Inglaterra es muy grande. Y después, cuando los romanos se van, entonces adivine quiénes vienen, porque aquí todo el mundo está llegando. Acuérdense que los romanos están extendiendo una cantidad de legiones y todo para mantener afuera de ellos a los germanos, los pueblos germánicos que vienen de Germania, que en el futurísimo sería Alemania. Entonces, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, porque el de Oriente no va a caer, eso va a caer mucho tiempo después, durará 1000 años más. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, los pueblos germanos van a invadir todos los lugares que ocupaban los romanos, hasta que en el futuro medieval va a haber un sacro imperio romano germánico, porque los germanos se cristianizarán y al cristianizarse van a crear un imperio ya cristiano con toda la influencia romana más adelante. Pero mientras tanto van llegando a todos los sitios, digan, donde quiera que había romanos, ahora va a haber germanos.
Entonces, a estos mundos celtas, completamente celtas hasta el momento, les van a llegar primero los romanos y luego, cuando los romanos decaen, van a llegar los germanos. Entonces, los germanos se van a mezclar. Por eso, las mitologías celtas con las mitologías germánicas y más adelante con las mitologías vikingas, primero a través de las invasiones vikingas y luego a través de los normandos propiamente dichos, se van a mezclar con los vikingos y van a generar una riqueza mitológica muy grande, que es la que en el futuro, cuando estemos hablando en Inglaterra, convertirá a Tolkien en la tremenda saga del Señor de los Anillos. Es donde va a hacer una mezcla brillante de todas las mitologías y de todas las criaturas, que en últimas termina siendo casi que una historia del Reino Unido y de todas y cada una de estas pequeñas naciones que hay dentro, representadas en enanos, en elfos, en hombres, en trolls, en toda la cantidad de personajes que pueblan la comarca, y las historias del Señor de los Anillos y los hobbits y todo eso. Es una manera como todas las mitologías, la celta, la germana y la vikinga, se van a unir en un relato descomunal, que es el que va a ser en el futuro el Señor de los Anillos, y que son los relatos que les digo que también pasan mucho en el rock progresivo, en el rock sinfónico, donde se va a musicalizar todo esto. De hecho, el Rey Arturo, Los Caballeros de la Mesa Redonda, la historia de Guinevere, es un álbum del músico inglés Rick Wakeman, que formó parte en una época de Yes, pero cuando va a hacer su trabajo de solista, va a contar la historia del Rey Arturo en los sintetizadores y en los Moogs de la época de los años 70. O sea, esto gravita en su imaginario todo el tiempo. Entonces, ya entrando con esto, resulta que los galeses, para ellos el origen de todo es Arturo, y el rey Arturo resiste la llegada de los anglosajones. Los anglos y los sajones son germánicos, son los otros pueblos que llegan después de que los romanos se van. Esos pueblos germánicos le van a dar también, van a formar parte de la identidad de los ingleses, por eso se llaman Inglaterra, Anglaterra, la tierra de los anglos, ¿sí? Y por ello se llaman sus regiones Anglia, porque ahí van a llegar pueblos germánicos. Pero tampoco va a ser chévere para los celtas, o sea, no es chévere para los celtas que lleguen los romanos, ninguno va a ser chévere para ellos porque son invasiones. Entonces, cuando lleguen los pueblos germánicos, Arturo se va a convertir en digamos, como en el ícono de la resistencia contra la invasión de los pueblos anglosajones, estos germánicos que van a llegar. Pero resulta que por allá, por el año 1200, Chrétien de Troyes, un francés, tomó la leyenda del rey Arturo, que era originalmente galesa, la adaptó a la época. Y esta va a ser la época de la literatura de caballería, de toda la novela de caballería, que va a ser, digamos, el germen de la gran novela. Y él es el que va a popularizar la leyenda del rey Arturo por toda Europa, hasta que se va a volver en algo tan identitario y tan importante en todo el medioevo. La novela de caballería va a ser muy importante porque va a ser lo que va a formar la imaginación literaria y geográfica de los europeos, hasta el punto de que, como hemos visto en la Patagonia, se llama así por Patagón, un gigante de una novela de caballería que habían leído antes de llegar a las tremendas tierras donde acaba la superficie terrestre ya cerca a la Antártida. Entonces, la novela de caballería es como la fantasía de la época, la capacidad de imaginar el mundo. Entonces, el rey Arturo y su leyenda de los caballeros de la mesa redonda se van a convertir en una fuente muy importante de las novelas de caballería, y va a ser una mezcla de todo, porque en la figura de Ginebra, de Guinevere, va a ser parte del amor romántico, que va a instalarse en una parte del medioevo también a partir de la figura de Leonor de Aquitania. Va a haber un amor romántico, y ese amor romántico es lo que va a pasar entre Guinevere, la mujer del rey Arturo, y el caballero Lancelot. El caballero Lancelot es un caballero invencible, de una lealtad a toda prueba, de un valor más allá de todo lo imaginable,
pero tiene una debilidad como todos los seres humanos, su amor por Ginebra. Ginebra le decimos en español Guinevere, le dicen ellos en inglés. Y ella a su vez, también representada por una mujer que tiene una voz y un canto maravilloso que se llama Lorena McKenneth. Lorena McKenneth va a hacer un canto que se llama The Lady of Shalott y cuenta la historia de una mujer que nace en un mundo privilegiado para ella, en unas circunstancias vitales muy amables y buenas, pero que sabe que en su vida hay una maldición y que esa maldición va a ser su perdición, pero no sabe cuál es. Y según el relato de Lorena McKenneth, la maldición llega a la vida de Guinevere el día que ella se encuentra con la mirada de Lancelot y sabe que es inevitable lo que va a pasar entre ellos dos. Entonces, esta reina del rey Arturo, que era una mujer espléndida, va a sucumbir a la pasión con Sir Lancelot y Sir Lancelot va a sucumbir a la pasión con ella. Esa pasión va a llevar a la ruina de Camelot, del castillo de Camelot, y finalmente, después de todas las batallas que libraron los caballeros de la mesa redonda, va a haber un momento en que la única manera de redimir el reino caído de Camelot va a ser a través del Santo Grial, la búsqueda del Santo Grial, que lo va a poder encontrar Percival, uno de los caballeros de la mesa redonda, que era un caballero casto. Y así es como las leyendas se van a cristianizar en algún momento, porque Merlín era un mago de las antiguas épocas, de los espíritus del bosque, y este hombre de los espíritus del bosque, este mago, que tiene el de Morgana y el de todas esas historias, se va a encontrar después a través de la figura de Percival con el cristianismo. O sea, cuando llega el cristianismo, como entra por entre las leyendas, lo mismo que los 4 cisnes terminaron convirtiéndose en monjes, el reino perdido de Camelot recupera su esplendor a través del Santo Grial. Entonces unos quedan monjes y otros quedan con el Santo Grial, y así va entrando el cristianismo poco a poco por entre las leyendas. Entonces, la lengua que hablan los galeses es una lengua celta, no es una lengua germánica. Ahí tenemos una diferencia, porque el inglés que se va a hablar en Inglaterra es un inglés con una profunda influencia del latín, basado en las lenguas germánicas también, porque las lenguas germánicas le van a dar, digamos, como una característica particular al inglés. También está mezclada con las lenguas escandinavas. Y son un montón de lenguas nórdicas a las que le vamos a meter salsa de latín. Eso es lo que va a ser el inglés. Lenguas de diferentes pueblos, y luego las remojamos en latín bastante como para que quede con consistencia, y luego le echamos normandos, que tiene la influencia que va a ser para los franceses y para los ingleses. De ahí va a salir el idioma que hoy por hoy es el idioma de las redes en internet. Es una mezcla de todo eso. Pero es el caso de los ingleses. Ya hablaremos cuando lleguemos a ello. No es el caso del galés. El galés es una lengua celta, y ellos van a mantener la identidad de su celta a toda costa, porque en un momento dado solo van a hacer eso, la lengua galesa que ellos hablan. Beth am gonna tan fel y tan yn llun, beth am gonna tan fel y tan yn llun, tan yn ein calon a fan yn ein gwaith, tan yn ein crefydd a fan dros ein hiaith. Tan, 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 beth am gonna tan fel y tan yn llun. Para los ingleses la palabra Welsh, que es como decimos Gales, significa extranjero. Para los anglosajones, que van a terminar dominando, porque van a ganar los anglosajones. Eventualmente le van a ganar la pelea a los celtas y la van a invadir. Y a partir de ahí Bretaña
va a tener un toque germánico a través de los pueblos anglos y los sajones. Entonces entran los germanos en nuestra historia. Finalmente va a llegar Guillermo el Conquistador, y ahí sí empezamos a tener problemas, porque Guillermo el Conquistador los va a ocupar, los va a dominar, lo mismo que hizo con el resto. Guillermo, ese es su nombre, ¿no? William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, va a llegar, los va a dominar, los va a someter a todos. Y además le va a poner, va a apropiarse, que esto los va a ofender horriblemente, del nombre de príncipe de Gales. Es común en las ocupaciones y en los sometimientos de los pueblos hacer apropiaciones culturales para, digamos, tomar el honor del vencido y convertirlo en un blasón de su dominación, ¿no? Digamos como que los misiles en Estados Unidos se llaman Tomahawk, y Tomahawk era el nombre de las hachas de guerra de los pueblos originarios que ellos destruyeron, ¿sí? De los Sioux y de los Lakotas y de todo eso. Pues bueno, más o menos en el mismo sentido, derrotan a los galeses, los someten y se apoderan del nombre del príncipe que era el símbolo de la resistencia contra los sajones y contra los anglos. O sea, toman el nombre de aquel que los resistió y lo convierten en el nombre de su propia realeza. Y por eso se llaman los príncipes de Gales. Eso, digamos, no es chévere para los galeses, porque es una apropiación cultural por usurpación, porque les quitan el trono. Eventualmente, Eduardo I, el Sanguilargo. Este Eduardo I es el malvado de Braveheart. ¿Se acuerda que lo vimos allá torturando a William Wallace? Bueno, ese villano que torturaba a William Wallace en Braveheart es el malvado de los galeses. Es Guillermo, es Eduardo I el Sanguilargo, y él es el que termina por someter a los galeses y quitándoles el título del príncipe de Gales, que es precisamente el título de aquel que se opuso a la dominación de los germanos, de los anglos y de los sajones. Y de ahí en adelante, los príncipes de la corona inglesa serán los príncipes de Gales. Más adelante, por eso es que el rey Carlos será nombrado príncipe de Gales y la princesa Diana será princesa de Gales. Princesa Diana de Gales. Bueno, se remontan a estas épocas de Eduardo el Sanguilargo y de los normandos entrando a darle una forma final a las dominaciones de la isla. Entonces, los galeses quedaron adjuntos. Le hace adjuntos galeses. O sea, ahí sí quedaron, mejor dicho, en una desventaja mucho más grande que la de los escoceses y de los irlandeses, porque primero quedan en el mismo barrio, en la misma cuadra, o sea, ni siquiera hay que subir para llegar a la Escocia y atravesar la muralla de Adriano, sino esto es una vuelta a la misma manzana donde está Inglaterra, ahí mismo queda Gales. Entonces la geografía no los ayuda. Si a los irlandeses que les queda el mar de por medio les tocó pesado, a los escoceses muralla y todo, de todas maneras, pero los galeses sí es que están a tiro de mirada, ¿ve? Están a una pedrada de distancia. Entonces los galeses van a quedar en manos de los ingleses. Se habla de una noche en que invitaron a toda la nobleza de Gales y los envenenaron. Y al destruir su nobleza, se tomaron el reino. Eso es, digamos, como una de las leyendas de sometimiento que se oyen en Gales. Así que, para 1400 y 1415, hubo una última rebelión galesa y se perdió y quedaron unidos al destino de Inglaterra. Entonces, la nacionalidad galesa sobrevive única y exclusivamente en su lengua. Durante mucho tiempo, eso le pasa a muchos pueblos que solo van a existir en una lengua mientras llegan a existir de alguna otra forma, y por eso también cuando se le prohíbe a un pueblo su lengua, se le hace el daño más grande de todos, porque se les prohíbe la expresión de las emociones y de su noción del mundo, que es lo que significa una lengua materna. Entonces, ellos son muy orgullosos de su lengua y les gusta, por ejemplo, tener una ciudad que tiene más de 20 letras y que está en Gales, que no la pronuncia nadie, pero a ellos les parece sensacional y tienen ahí su letrero con la ciudad que ocupa una cuadra, pues, para nomás decir qué es eso.
Entonces los galeses pierden la jugada aquí, más profundamente que los escoceses y los irlandeses, porque su identidad queda totalmente sumida en la identidad de los ingleses y les quitan hasta el nombre de su propia resistencia al convertir el título de príncipe de Gales en una característica de la corona inglesa. No es que usted nazca príncipe de Gales, usted es nombrado príncipe de Gales. Más adelante esto les va a producir tanta bronca que mínimamente dicen que los reyes de Inglaterra hablen galés, aunque sea. En 1969, ya en el siglo XX, cuando coronaron a Carlos, príncipe de Gales, los galeses se opusieron profundamente y dijeron que seguían usurpándoles su nombre y que por lo menos tenían que hablar galés. Por eso en la serie The Crown, que es muy importante para todos estos relatos, hay un momento en que Carlos está aprendiendo galés para acceder a la corona de príncipe de Gales. Y fíjense ustedes que aún después del divorcio con Carlos, Diana no pierde el título de princesa de Gales, Diana, princesa de Gales. Eso tiene que ver con esta historia de Eduardo Sanguilargo y de la manera como ellos se apropian de la identidad de este príncipe que se había opuesto justamente a aquellos que una vez victoriosos en su dominación se apropian del título de aquel que los resistió, príncipe de Gales. Entonces, bueno, ya pues ni modo, quedamos en Inglaterra. Lo mismo que los escoceses, quedamos sometidos bajo el imperio, bajo la identidad de los ingleses, pero entonces los ingleses se van a convertir en un imperio planetario. Entonces, digamos, ahí cambia la jugada porque usted ya no es solamente un reino vencido, sino que usted forma parte de la mega jugada del planeta que es el Imperio Británico. Entonces ahí el caminado es distinto porque pues usted está formando parte de una cosa muy grande. Entonces lo que va a hacer al Imperio Británico, digamos el comienzo de lo que los va a hacer a ellos tan grandes, va a ser, ya en la época de Isabel I ellos son un imperio. Y de ahí para adelante lo van a hacer y van a ser el imperio de ultramar y la armada más grande. Y lo que les digo, van a ir nombrando la tierra, van a crear las sociedades geográficas, van a denominar el mundo, van a crear el meridiano que determina la hora planetaria. La hora que nosotros tenemos es por Greenwich, ya lo habíamos dicho. La geografía se va a llamar por ellos. Hasta los periodos, hasta los periodos más antiguos de la tierra, como allá, van a ser los mineros. Los galeses van a ser los mineros por excelencia. Escocia, norte de Inglaterra y Gales van a ser la zona de las minas de carbón y de acero. Es muy importante porque las minas de carbón van a ser, digamos, las que provean la enorme revolución industrial que van a hacer los ingleses. Cuando los ingleses hagan la revolución industrial, ahí es cuando el imperio va a adquirir un carácter planetario. Y es cuando van a llegar a los confines de la tierra, entiéndase Australia, que ellos la llaman abajo y debajo, down and under. O sea, por debajo de nosotros y un poquito más abajito, down and under. Sí, van a llegar a Nueva Zelanda y por eso es que las cosas se van a llamar Nueva Caledonia. Sí, Nueva Gales del Sur, que será una colonia penal donde llevarán a los irlandeses rebeldes, los llevarán encadenados, los tildarán de malhechores. Pues muchos tenían asuntos penales, pero la mayoría eran rebeldes. Y les hacían firmar que por el bien de Irlanda no volverían en la serie de rebeliones que los irlandeses tuvieron, y para llevarlos y alejarlos de Inglaterra hicieron una colonia en Australia que se llama Nueva Gales del Sur, que originalmente era una colonia penal, hoy es una región de Australia. También ustedes van a ver allá en esa zona la Nueva Caledonia, que es cuando nos estamos refiriendo a Escocia. Entonces todo esto va a terminar siendo referentes de diferentes nombres que van a adquirir lo que en el futuro serían sus colonias. Entonces los galeses quedan montados en un imperio tremendo y son una parte muy importante de ese imperio en la medida en que ellos son los mineros y ellos son los que están en el eje de la jugada de la revolución industrial.
Entonces, para poder hacer toda esta exploración carbonífera, van a tener que inventarse los hallazgos estratigráficos, que es una manera de usted entender qué edad tiene la Tierra en una zona. ¿Sí? Para poder, cuando ya digamos, empieza todo el desarrollo científico, el desarrollo industrial, entonces empieza a tratar de medirse la edad de la Tierra. Y la edad de la Tierra se mide a través de este desarrollo de los hallazgos estratigráficos, y como se hacen en Gales. Porque en Gales es donde está el carbón que va a suplir todo este enorme proyecto industrial, en honor a los galeses. Y como los galeses en su propio idioma, ellos se llaman cámbricos, no se llaman Cambria. Cambria es Gales en galés. Entonces, en honor a los galeses, porque toda la geología que investigaron fue en esa zona, el periodo que descubrieron de antigüedad de la Tierra en esa zona se llama el periodo cámbrico, por los galeses. Les digo porque es que la mayoría de las cosas de la Tierra tienen el nombre que les dieron los ingleses cuando no tienen el que les dieron los griegos, ¿sí? Entonces, los ingleses van a denominar el planeta a medida que vayan formulando la geografía, la geopolítica y hasta la antropología más adelante. En el siglo XIX, como es el siglo de los nacionalismos, es cuando vamos a tener el renacimiento gaélico en Irlanda, que es cuando el poeta Yeats va a crear un sentido de propia valía de los irlandeses, cuando los irlandeses a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX estaban en esa situación tan terrible, y después llegaron no solamente de la hambruna, de lo diezmada que quedó la isla después de que de 8,5 millones de habitantes, que eran 4,5, se fueron. Entonces la diáspora irlandesa fue un éxodo muy grande. Yeats, para recuperar el sentido de propia valía, que es absolutamente necesario para que los pueblos tengan una identidad histórica y un proyecto de futuro, va a crear el renacimiento celta a través de movimientos teatrales. Otro tanto lo van a hacer los escoceses y otro tanto lo van a hacer los galeses. Entonces los galeses, ellos querían hacer un reino galés, como una colonia galesa, como una Gales en otra parte, no Nueva Gales del Sur, porque Nueva Gales del Sur, como le hemos dicho, es una colonia penal inglesa en Australia, y ya en este momento ya era una región. No, allá no se puede. Pues adivine dónde se van a ir. Para que ustedes vean que las historias que contamos en estos episodios se terminan encontrando en algún lugar. Lo van a hacer en la Patagonia, así como les digo, en la Patagonia, en la Argentina. Resulta que cuando nosotros estábamos contando las historias de los glaciares, y estábamos hablando de Perito Moreno y de Spagazzini y de toda la serie de glaciares de los cuales estuvimos contándoles en el parque de los glaciares y en el Perito Moreno. Arriba de eso, ¿sí?, hay un lugar que se llama el Chubut argentino. El Chubut es un nombre de una denominación de los pueblos originarios. Eso queda en la Patagonia, queda arriba de los glaciares, o sea, queda en un lugar bastante inaccesible. Allá va a pasar una cosa muy curiosa. El renacimiento galés consiste en ir a hacer una colonia allá. Y así van a crear una Gales más allá de Gales, y van a llegar en 1865 al norte de la Patagonia. Para que vean ustedes cómo se nos cruzan las historias y ese anhelo de tener una Gales que ellos no puedan tener en su Gales porque la influencia de Inglaterra es muy grande. Entonces van a hacer un sitio donde ellos solamente sean galeses y lo van a encontrar en la Patagonia. Entonces, allá en la Patagonia, hoy día, al momento de nuestro relato, una de las comunidades más grandes de hablantes de la lengua galesa por fuera del país de Gales
queda en la Patagonia y aún hay colegios donde le enseñan a los niños la educación en galés. La provincia de Chubut tiene una capital que se llama Rawson, en honor a uno de los pioneros galeses. Por eso es que cuando uno va al Museo de la Patagonia, al de Calafate, uno ve una cantidad de exploradores también galeses, ingleses, de todas partes que llegaron allá para describir estas tierras. Entonces ellos siguen buscando la autonomía, siguen buscando la autonomía, inspirados en los movimientos irlandeses y escoceses del siglo XX, y aparecen los partidos nacionalistas galeses. Y bueno, ahí van poco a poco, van en la recuperación de su lengua, en la explícita mención del reino de Gales en los actos de la corona británica, porque tiene un príncipe de Gales pero no los nombran. Entonces eso tiene que ser la corona de Inglaterra y Gales, y tienen que ponerle y Gales para que ellos queden nombrados, porque como no están en la bandera, fíjense que tenemos las cruces con Escocia y con Inglaterra, pero no tenemos dragón. Al no tener dragón, Gales queda por fuera de esa bandera. Pero sin embargo, los reyes ingleses vienen a ser, la nobleza inglesa tiene príncipes de Gales. Entonces dice, mejor dicho, si usted va a usar mi marca registrada, hágame el favor y me nombra. Entonces es la nobleza de Inglaterra y Gales, ¿sí?, en los actos del gobierno de la corona británica mínimamente. I am dreaming of the mountains of my home, of the mountains where in childhood I would roam. I have dwelt beneath southern skies, where the summer never dies, but my heart is in the mountains of my home. En 1955, Cardiff fue reconocida como la capital de una de las naciones del Reino Unido que se llama Gales. Entonces le vamos a dar a Gales un carácter de nación dentro del Reino Unido, dándole una capital, y la capital de Gales se llama Cardiff. I can see the little homestead on the hill. I can hear the magic music of the rill. There is nothing to compare with the love that once was there in that lonely little homestead on the hill. En 1969 una manifestación enorme, precisamente cuando estaban nombrando al príncipe de Gales, porque hubo disturbios y represiones y todo, porque dicen, pero ¿cómo van a nombrar a este man príncipe de Gales si este es el país de Gales? ¿Y este man qué o qué? O sea, eso es una corona que va para Inglaterra, y nosotros ¿qué papel jugamos ahí? Mínimamente tiene que hablar galés, pues porque para hacer honor mínimamente a su título. Entonces, hasta 1999, tanto como los escoceses lograron su parlamento, en 1999 ellos logran una asamblea. Una asamblea todavía no es un parlamento, pero una asamblea, por lo menos. Pero hay un momento que dice, pero ¿sabe qué? Ya no queremos ser una asamblea, queremos ser un parlamento. ¿Y sabe cuándo va a existir el parlamento del país de Gales? No me lo van a creer. En el 2020, año de la pandemia. Es decir, hace 4 años, Gales tiene un parlamento, óyeme, después de que estaban bregando a poder existir como nación desde cuando Eduardo los montó en el mismo barco de los ingleses, les tomó su príncipe de Gales como parte de la corona de Inglaterra y los dejaron a una esquinita del mapa ahí. Entonces, ellos tienen la misma reivindicación histórica de los otros, solamente que eso no ha costado las guerras, las rebeliones y las historias tan trágicas y desgarradoras que le han costado a los irlandeses y a los escoceses mantener una identidad histórica al lado de un gigante como va a ser Inglaterra,
que cuando lleguemos allá vamos a ver, digamos, cómo se va a volver una cosa un fenómeno histórico tan impresionante de lo que va a ser Inglaterra. Entonces, aquí, en todas estas historias hay una muy bonita. Hay una película que se llama Pride, Orgullo. Y es una película, es una historia de solidaridad, es una historia amorosa, es divertida porque tiene, digamos, tiene elementos de comedia. Es una comedia, pero la historia es muy brava. Resulta que la historia empieza, la película de Pride, empieza con una manifestación de la comunidad gay, donde la comunidad gay siente que no los están persiguiendo a ellos. Uy, qué raro, mire, no nos están persiguiendo a nosotros, que normalmente siempre vienen a perseguirlos. ¿A quiénes están persiguiendo? ¿Contra quién es la represión tan impresionante que están haciendo? Y dicen, contra los mineros. Miraron los tabloides y dijeron, los mineros son el nuevo enemigo. Estamos en la era Thatcher, 1984. Y empiezan, a los mineros los van a acabar. Aquí van a cerrar las minas y esta gente va a quedar sin piso, literalmente. Lo mismo que los escoceses van a vivir todo el horror del cierre de las minas de carbón, también los galeses por lo mismo, y la gente del norte del norte de Inglaterra. Norte de Inglaterra, Escocia y Gales es todo el sector minero, y todas las huelgas y todo lo que va a ser la represión de Margaret Thatcher para cerrar las minas de toda esa época va a empobrecer y a pauperizar a todos estos pueblos, incluyendo Gales. Entonces la comunidad gay dice, hay que ayudar a esta gente, que darles una mano, porque es muy duro lo que van a venir. Una huelga de un año es una situación muy dramática porque usted no está recibiendo dinero, pero sí tiene que seguir pagando todas las cuentas, porque hay mujeres ahí esperando el cheque para poder comer. Una huelga es una situación muy dolorosa. Entonces, pero pues si no la hacen, ahí sí que menos. Entonces, la comunidad gay se da a la tarea de contactar a los mineros para ofrecerles su ayuda en el momento más duro de su historia. Pero los mineros son comunidades súper machistas y súper homofóbicas, pues ellos se precian de ser mucho lo machos y mucho lo mineros. Entonces, meterse con los gays, imagínate tú. Entonces, en la película muestran cómo intentan contactarlos, pero nunca ninguno de ellos responde hasta que alguien responde por azar. Y resulta que los únicos que les van a parar bolas y van a aceptar la ayuda de la comunidad gay son los de Gales. Un pueblo minero de Gales acepta la ayuda de la comunidad gay. Y la comunidad gay se va para allá y crea un cuartel de ayuda y de colaboración y les va a conseguir todo el dinero que pueden para ayudarlos a la huelga. El que la comunidad gay entre a ayudar a la comunidad minera en Gales es un choque cultural impresionante, además porque van y hacen todos sus shows y llevan todo su arte y bailan. Entonces en la película muestran que en Gales los hombres no bailaban, pero llega la comunidad gay y bailan, y las mujeres quieren meterse con ellos porque bailan. Entonces hay uno de los que dice, oiga, enséñeme a bailar, porque se dan cuenta que a las mujeres nos gusta que los hombres bailen, o sea, eso sí es inevitable. Entonces empiezan a enseñarle a bailar a la gente de Gales para que las mujeres quieran bailar con ellos, que eso es chévere. Es muy bonito todo lo que va pasando ahí. Y uno de los personajes, en un destape histórico, sale del closet no solamente como persona gay, sino como galés, y grita, yo además soy galés, como si estuviera confesando algo que no pudiera imaginarse nadie. Entonces, las minas se cerraron, los mineros quedaron sin trabajo, un salto tecnológico llevó al internet y llevó al microchip a ser la nueva medida tecnológica de finales del siglo XX, y todo lo que eran las altas industrias que habíamos contado cuando Escocia, la siderúrgica, los altos hornos y el carbón, van a desaparecer como fuentes de puntales de tecnología industrial a finales del siglo XX. Hoy, desde el punto de vista del cambio climático, esto dice uno, bueno, pues que el carbón no era sostenible, pero en esa época, esto de buenas a primeras, después de 200 años de revolución industrial, va a ser muy duro lo que va a pasar. El
impacto social del cierre de estas minas va a ser la pobreza para muchos, y a eso súmele el neoliberalismo que, como les contamos en el capítulo escocés, va a entrar. Esto van a ser épocas terribles para los mineros porque no hay una alternativa real para el cierre. O sea, el problema no es solamente el cierre de las minas, que significaban una cultura y que significaban una identidad histórica para la misma Inglaterra, que se volvió una revolución industrial planetaria, sino que es que no había una alternativa real para esta gente. Entonces van a quedar en la mala, van a quedar en la muy mala. Entonces, y van a poder apreciar todo el apoyo que van a tener de la comunidad gay. Más adelantico, y eso lo muestra en la película, unos pocos años más adelante, viene el SIDA. Y cuando el SIDA se desata como epidemia, va a ser uno de los capítulos más dramáticos de la historia reciente de la humanidad, porque no hubo investigación científica durante mucho tiempo, porque se consideraba que era una enfermedad para los homosexuales y los heroinómanos, y que de algo se tendrían que morir, una especie de ejecución masiva. El hecho de que durante 5 años no se hubiera investigado el SIDA condenó a muchas personas a la muerte sin ninguna esperanza de siquiera entender cuál era el agente transmisor. Hay muchas historias sobre esto, pero es una verdadera vergüenza de la humanidad que se hayan durado 5 años en empezar la investigación médica sobre el SIDA para saber cómo ayudar a la gente que estaba muriendo. Luego, tener SIDA era tener una condena a muerte. No había retrovirus, no se sabía cuál era el agente transmisor. Todos los prejuicios salieron sobre eso. Una enfermedad de transmisión sexual se volvió una cosa que desataba todo lo peor de la condición humana, que son los miedos, las pandemias y los prejuicios que tienen que ver con las enfermedades. Cuando la comunidad gay, que tanto los ayudó, empieza a sufrir el flagelo del SIDA y todos los prejuicios que eso traía detrás, y la muerte segura de una enfermedad sin investigación, entonces serán los mineros los que van a ayudar a la comunidad gay. Y cuando estaban en una gran manifestación, que es como termina la película, van a llegar una gran cantidad de buses y buses y buses y buses, y son los mineros que vienen a apoyarlos, que vienen a darles parte de agradecimiento por la ayuda que recibieron de ellos durante la época de la gran huelga de las minas de carbón. Y serán los mineros los que van a dar el voto que permita la legalización del matrimonio de un mismo sexo en la Gran Bretaña. Serán estos mineros, ya cuando se haga el voto en el Parlamento, serán los mineros los que van a dar el voto que haga posible el matrimonio de un solo sexo para la comunidad gay en Gran Bretaña. Y esto es parte de esta historia de solidaridad entre el movimiento gay y los mineros en la era del cierre de las minas durante el tiempo de Margaret Thatcher. Entonces ahí hay una historia, a pesar de que les conté la película, lo que les estoy contando es historia. Así que cuando la vean, se van a encantar con la ternura, con la solidaridad, con el humor y con la epopeya, que es este momento en que unas y otras comunidades enfrentaron tiempos muy oscuros de la historia. O sea, el cierre de las minas fue una condena para muchísimas familias, ¿sí? Y el SIDA fue una ejecución en masa de una parte de la población a la que se le negó el mínimo derecho de la investigación científica para poder hacerse cargo de una enfermedad que mató muchísima gente como una condena a muerte. Viuela Panchabada, la da la da, Viuela Panchabada, gotta go in the night. Benedict is kindle, Benedict clouded of fun, Benedict clouded of fun. Benedict Panchabada, la da la da, Benedict Panchabada, gotta go in the night.
Entonces, después de Pride, vamos a contarles algunos de los galeses famosos. Sir Anthony Hopkins. Sí, uno de los actores más impresionantes que uno pueda conocer, desde El silencio de los inocentes hasta The Father, pasando por todas las historias, Lo que queda del día, The Reminding of the Day. Bueno, las historias de Anthony Hopkins en el cine son de nunca acabar. Uno de los grandes actores, casado con una colombiana y feliz a estas alturas de la vida. Catherine Zeta-Jones, que la hemos visto en toda clase de aventuras. Richard Burton, nuestro gran actor que habíamos contado desde las épocas de Cleopatra, del espía que llegó del frío, de Masacre en Roma. No más seguirle la pista a él como actor es enterarse de una gran cantidad de episodios muy importantes de la historia del cine, porque donde el cine fue importante, este man actuaba. Está también un personaje que es muy bello, Roald Dahl. Roald Dahl es un escritor de libros para niños que ha revolucionado la literatura infantil, que creó la gramática de la fantasía, que entendió la mente infantil desde la grandeza y desde el poderío espiritual de un hombre que entiende la infancia como uno de los recursos más importantes de toda la especie humana, y escribió para ellos. Él escribió Charlie y la fábrica de chocolates. Él escribió Las brujas. Él escribió las fantasías de Mr. Fox, que son absolutamente bellas. Matilda. Él escribe lo que les digo, la gramática de la fantasía, que es una obra impresionante. Y es un gran autor, de verdad es una persona que su obra es para niños, pero en realidad es un tipo universal. Cualquier persona puede leer desde la más profunda fascinación la obra de Roald Dahl. Y el otro era el famoso Tom Jones, uno de los grandes cantantes de todas las épocas, que se daba a conocer artísticamente como el Tigre galés. Entonces, este país de Gales tiene ciudades así tremendas. Cardiff, la capital, que es una ciudad vibrante, moderna, con un castillo tremendo, con una tremenda historia marítima. Todas las ciudades inglesas, irlandesas, Escocia, son puertos, porque pues estos son islas. Y es por la navegación que esta gente va a conocer el mundo, pues están rodeados de agua por todas partes. Entonces, pues son puertos y tiene una tremenda historia marítima. Había una película que se llamaba El hombre que subió una montaña, que subió una colina y bajó una montaña, y es una historia de que tenían que tener una montaña de determinada altura para que fueran reconocidos como país. Y no la tenían, entonces empezaron a rellenarla de tierra para poderle subir el nivel, para poder ser considerados país. O sea, es un pueblo que ha tenido que luchar desde muchas maneras. Ellos tienen una historia marítima tremenda, tienen un centro cultural muy importante, una gran diversidad de población. Dicen que tienen muchos gemelos. Hay un fenómeno de gemelismo grandísimo en Gales. Entonces, tanto que en los supermercados hay coches dobles, como dentro de las cosas que se venden. No, ¿por qué no? Pero hay muchísima gente gemela en Gales. Y ellos han tenido una gran regeneración urbana y se han convertido actualmente en un destino turístico tremendo, y tienen atracciones deportivas y todo. Y tienen otra ciudad que se llama Swansea, y es la ciudad más grande, la segunda más grande de Gales después de Cardiff, y que tiene toda el legado industrial y portuario, y es una mezcla de estas de cultura y de naturaleza con la península de Dover cercana, y es reconocida por una belleza natural impresionante. Allá nació un poeta grandísimo que se llama Dylan Thomas, y por Dylan Thomas, que cuenta en su poesía la vida nocturna y toda la creciente escena cultural de Gales, otro músico, un músico grande que se llama Robert Allen Zimmerman, tomó en honor a Dylan Thomas su nombre artístico y lo conoceríamos como Bob Dylan, el gran poeta de la música, del rock y del folk, que se ganó premio Nobel de literatura. Él está inspirado en Dylan Thomas, uno de los galeses más importantes. Gales se precia de ser una guardiana de la lengua, una guardiana de la literatura, de la gramática, una forjadora del lenguaje. En un pueblito pequeñito que tiene 1.598 habitantes,
Hay 20 librerías. Por eso lo llaman la tierra de los libros, la ciudad de los libros. Allá empezó el High Festival en 1988 y una subsidiaria, digamos una réplica maravillosa de este High Festival empieza a ocurrir en Cartagena de Indias, en el país de Colombia, desde el 2008. Tenemos a finales de enero de cada año un encuentro con la literatura planetaria más impresionante que nos enriquece el alma, que es el High Festival. Y así, por estas historias de acantilados y lenguas, de héroes y de magos, terminamos nuestro paso para el país de Gales. Nuestro siguiente capítulo, pues ya esperado, después de todo lo que hemos dicho, Inglaterra. Entonces, desde Merlín, desde Morgana, desde los Caballeros de la Mesa Redonda, desde Guinevere, desde las grandes leyendas, desde la usurpación del nombre del príncipe de Gales, desde la lengua misma, desde la magia, desde el mundo de los celtas, desde la formación de una identidad histórica a partir de la magia, la fantasía, la lengua, la poesía. Y todo este universo mítico, geográfico y maravilloso del país de Gales, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos han donado, que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.